Listo, Brian. Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Bueno, esta es nuestra primera sesión en la asignatura de física para el grado 9. Entonces vamos a hablar sobre taller de afianzamiento. Al igual que matemáticas, vamos a realizar una síntesis del taller, ¿sí? Les recuerdo, aquí lo que se busca es formular, pues, o tener en cuenta las ideas principales, ¿sí? Luego vamos a pasar a la parte de aportes y dudas, en donde recuerden que aquí llevamos una lista para la cuestión de puntos, que pues la idea es que aprovechen esto. ¿Listo, chicos? Y hacer unos ejemplos. Para lo que les acabé de mencionar, es importante tener en cuenta que tengan a la mano el taller de afianzamiento, ¿sí? Pueden tenerlo obviamente en PDF en sus computadores, pero lo ideal es que lo tengan a la mano. También el libro, que vamos a dar uso del libro. Si nos alcanza el tiempo, si no mañana vamos a utilizar un simulador. Vamos a repasar un poco lo que alcanzamos a mirar en clase. El simulador generaba un haz de luz y mirábamos qué tanto se reflejaba y qué tanto era su refracción, midiendo pues el ángulo. Y finalmente pues los elementos de clase. Entonces, chicos, vamos nosotros básicamente al inicio de este primer corte, y pues claro está, en el taller se encuentra, lo que principalmente hablamos es del tema de ondas, ¿sí o no? Sí, Entonces, a nivel del taller de financiamiento, básicamente vamos a enfocarnos en esa temática. Cuando hablamos de ondas, permítame acá un momento. Cuando hablamos de ondas, ahí todos pueden observar claramente, ¿sí? No hay ningún problema. Cuando hablamos de ondas, haciendo la síntesis, ¿qué podríamos involucrar ahí? Los empiezo a escuchar aportes. Bueno, ahí podría los tipos de onda, entonces, por Sí. ejemplo, las unidimensionales, las bidimensionales y las tridimensionales. Y forma de propagación. Sí, Sí, los también. medios de propagación. O sea, si son ondas mecánicas u ondas electromagnéticas. Los elementos de la onda. Los elementos de la onda, y ahí pues pone amplitud, longitud y eso. Listo, entonces vamos en orden. Hablamos de tipos de ondas, ¿sí? Cuando hablo de tipos de ondas, solo puedo clasificar, ¿cómo puedo clasificar esta parte? Según Mecánicas, sus dimensiones, Según sus según la dimensiones. dirección de onda Entonces, Uno a uno. y el medio de propagación. según la dimensión, escuché a David Reyes, ¿sí? Según la Ajá. dimensión la Según- puedo clasificar. ¿En cuántos? Según Eso el medio es en el que En se tres. unidimensional, Unidimensional Dirección. Bidimensional Bidimensional y tridimensional. y tridimensional. tridimensional, ¿sí? Luego, Unidimensional. También de pronto el medio por el que se propaga. ajá, el Y medio. dirección de la vibración. Ya, espera. Espérate. Entonces, el medio de propagación, que si no estoy mal, escuché fue a Sofía, ¿cierto? El medio de Sí, Ajá, mecánicas y Mecánicas, electromagnéticas. mecánicas electromagnéticas. Y las mecánicas se dividen en longitudinales y transversales. También. Pero esa es la dirección de propagación ya, lo de longitudinales y transversales. Espera, Sofía, un poquito más despacio. Medio de propagación, tenemos la longitudinal. Mecánica. y la electromagnética. Y electromagnética. No, la Serían mecánicas. Mecánica y electromagnéticas. Listo, ¿y eso cómo lo puedo subdividir ahora? La mecánica también tiene otras como dos divisiones que serían longitudinales y transversales. Según la dirección, eso es. Y también según la continuidad Del medio que se propagan. Listo, por favor. Yo escuché si no estoy mal, el que me comentó eso fue, a ver, espere, lo ubico, a Samuel. Samuel, me hablaba de longitudinal y transversal. ¿Cuál es la diferencia? Que no me algo muy importante. El longitudinal y transversal. Yo. Que las transversales son, que la dirección de propagación es perpendicular. Perfecto. Por ejemplo, cuando hablamos de algo como esto, bueno. ¿sí? Por ejemplo, la cuerda, en esta lomita de la cuerda sube y baja, ¿sí o no? Sí, no. O sea, ese pedacito de cuerda sube y baja. O sea que estamos hablando de forma vertical.
pero la onda viaja ¿hacia dónde? Si aquí tenemos la mano, la fuente, ¿sí? La onda viaja ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, o sea que son perpendiculares. Listo, perfecto. Y la longitudinal, a ver, Luisa Pérez, la longitudinal, ¿cómo sería la longitudinal? Las longitudinales son las que van, ¿cómo explicarlo? Son las que van más, o sea, como así, ¿Van cómo? así. No sé Para- cómo- Ah, ok. Tratas de hacer este dibujito, ¿cierto? Me imagino. no miro nada, profe, la verdad. Lo estoy viendo. profe, puede decir, son No estás mirando. son paralelas. No, no Sí. lo estoy viendo. Mueva la cámara, o sea, mueva donde se... Las longitudinales también se podría decir que son las que vibran en la misma dirección de propagación, ¿no? Las paralelas. ¿Qué son las que, Sofía? O sea, que viajan Las que así. vibran en la misma dirección de propagación. Exacto. Por ejemplo, este pedacito de resorte se va a mover ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo o hacia la derecha y a la izquierda? Así, las mismas. Las mismas. ¿Hacia dónde, Doris? Señor. Una sección del resorte, o sea, un pedacito del resorte, así como lo hicimos con la cuerda, un pedacito de la cuerda sube y baja. En este caso, ¿hacia dónde se mueve el pedacito de resorte? Sí. Exacto, de derecha a izquierda, de forma vertical. Y la onda también es de forma, perdón, horizontal. Y la onda también se mueve en este caso de forma horizontal. Por lo tanto, son paralelas y eso lo determinamos como longitudinales, que están dentro de las mecánicas. ¿Por qué la llamamos mecánica, Isabela González? ¿Cuáles son las ondas mecánicas? Las ondas mecánicas, ya te digo, profe, espérate. Así, en forma, Ah. con tus palabras, no importa. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuándo utilizo las mecánicas? Las ondas mecánicas son las que tienen energía en... no sé, profe. Yo, profe. Gabriel. Bueno, ¿Se puede decir, Gabriel, profe? profe. Yo, profe. Isabela Yo. Hernández. Una fuente. Es el que las mecánicas son que se necesitan un medio para propagarse. Un medio de y las electromagnéticas son las que se pueden propagar tanto en Dijeron el medio como en el mecánicas vacío. nomás. Listo, perfecto. Mecánicas requieren de un medio y las electromagnéticas puede que existan o puede que no. Ahí Sí, esas o sea, no tienen es- la libertad de viajar. ¿Listo? Sí, tienen dos opciones. Listo. Ahora, ¿cómo podemos evidenciar una onda electromagnética? ¿Cómo es uno de los ejemplos más comunes y sencillos de evidenciar una onda electromagnética que cumpla lo que acabamos de afirmar? ¿Cuál es, Gabriel? Uy, ay, no, Los rayos no. X, profe. La luz. La luz. Se Sí. propaga por el vacío. Exacto, la Sí, luz. porque... Si la luz no sí, tuviera la porque- propiedad de propagarse en ambos medios, por ejemplo, si fuera solo en el vacío, pues no entraría. ¿Sí? No entraría, no entraría, digamos, no podría como tal superar lo que es la capa de la atmósfera y toda la cuestión de gases que se encuentran. ¿Sí? No podría. Pero como sí puede, entonces él se puede manejar en los dos medios. Pero entrándonos un poco a detalle en esa parte, ¿cuál es la diferencia de que la onda electromagnética, en este caso la luz, viaje en el vacío versus cuando ya ingresa como tal a la Tierra? ¿Sí? Cuando ya ¿Cuál es la ingresa- diferencia? Sí. ¿Qué diferencia No sé, podemos frecuencia. encontrar? Que en un medio se propaga La más rápido que en diferencia es otro. que cuando está en el vacío no va a haber nada que se le interponga. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿En qué influye ahora? ¿Con qué variable? En la velocidad, Exacto, la velocidad. A pesar de que estamos hablando porque de la Sí, misma yo dije- onda, en el vacío nada la va a poder parar, nada la va a obstruir. Cuando en la Tierra van a haber obstáculos. exacto, cuando hablamos a nivel Pero también, por ejemplo, que en la Tierra el aire, pues, aunque no se sienta, es denso. Entonces, para la luz va a ser mucho más fácil esparcirse, por así decirlo, en el vacío que acá en la Tierra. Sí, exacto. Bueno, ahí todos están de acuerdo. Bueno,
ampliando un poquito más, vamos a avanzar un poquito más. Ya hablamos de los tipos de ondas, según la dimensión, según el medio de propagación. ¿Qué más faltaría? Cuéntenme. Falta un tipo de onda. Sí, sí. Según la continuidad del medio que se propagan. Profe, qué Sí, pena. falta, Estacionarias profe. y viajeras. Profe, también faltan Ahí los van. elementos de una onda. Ya vamos para los elementos. Sí, Estamos uno los por tipos de uno. ondas. Yo. Ya vamos, ahí van, ya lo acepté, chicos. Ya está. Ya lo acepté. Los tipos de onda. Dimensión, según la dimensión, según el medio de propagación. ¿Sí o no? Y según la continuidad del medio en que se propaga. Pero esas Según son la solo las mecánicas. No, No, Sí. las viajeras y las estacionarias. Claro, sí, eso es. Ajá. las viajeras son las que no hay inicio ni hay final. Bueno, pero Profe, una pregunta. Que tienen... Señorita, cuénteme, Salazar. A ver, ya. Ok, listo, perfecto. Sí, cuando estemos hablando, a ver, pero ¿por qué me aparece? Bueno, creo que hay problemas de conectividad con Iván, porque ahí aparece con menos. Bueno, en fin. Bueno, entonces aquí Sí, hablamos... profe, es que a Iván se le fue el internet, entonces va a descargar su celular para poder utilizarlo con datos. Ok, vale, muchas gracias. Ya entendí por qué me aparece entonces. Ok, listo, gracias. Entonces hablábamos de ondas viajeras y estacionarias, ¿sí o no? Ajá. Listo, perfecto. Después de tipos de ondas, ¿de qué más podríamos estar colocando acá? De sus partes. Los elementos, ¿sí o no? Los elementos de una onda. Cuando hablo de los yo se los elementos, digo. a ver, cuéntenos, Ángel. La amplitud, Los elementos son la elongación, amplitud, periodo, longitud de onda, frecuencia y rapidez de propagación. periodo, Velocidad de frecuencia, propagación. rapidez de propagación. ¿Qué más mencionó? Longitud de onda. La Y longitud de onda, longitud de bien. onda. Rapidez. El periodo, El periodo ya, está acá. ¿ya? Frecuencia, La velocidad, frecuencia, longitud ¿ya? de onda. Rapidez de propagación. Ya Listo. lo dije yo. Bueno, chicos, entonces voy a lanzar una pregunta al azar. A ver, busquemos, a ver aquí. Vamos a seleccionar, a ver, Isabela Salcedo. Recuérdenos, si es el caso, recuérdenos cuál es la diferencia entre amplitud y elongación. Primero, ¿cuál es la diferencia? Y segundo, ¿cuál es la relación que existen entre esos dos conceptos? Amplitud y elongación, pues que la elongación corresponde a la distancia entre una partícula mediante el medio y su posición. O sea, la elongación es como lo explico, es como la altura, es como, La elongación es su máximo punto. sí, o sea, pues sí, se representa así. La distancia Del- entre una partícula Al del medio revés. y su posición de equilibrio. Y Listo, ¿Cuál es la amplitud? pero me gustaría como explicarlo un poquito más como con palabras, no como tan técnicas. Pues, ¿Cuál es la diferencia, sí? ¿Y cuál es la similitud que hay? pues que, o sea, lo que dice que la amplitud es el máximo de la elongación, o sea, es como Exacto. la parte como de acá, que no sé cómo explicar, de una línea, no sé, de una línea hasta donde llega la cresta, ¿sí? O sea, Exacto. Mire, de uno de la los línea hasta- ejemplos más fáciles de representar eso que acabamos de ver es, por ejemplo, si acá está el resorte y se le genera una fuerza hacia allá, esa fuerza pues permite estirar un poco el resorte. Supongamos que hasta acá se estiró. Esa fue lo máximo que se logró pues estirar el resorte. Pues obviamente depende de la fuerza, ¿no? Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, aquí lo voy a llamar como si fuera la posición de equilibrio, porque él al llegar ahí, él va para acá, pero al devolverse, él va a pasar hasta acá, ¿sí o no? Y va a empezar a moverse de allá para acá, de allá para acá. Entonces, ¿qué pasa? La elongación yo lo puedo representar como una distancia desde la posición de equilibrio, o sea, desde la posición en la cual él estaba al inicio de forma estática, hasta, por ejemplo, de aquí hasta allá, yo lo puedo llamar a esto elongación. Esta distancia la puedo llamar elongación, esta también la puedo llamar elongación,
o una aún más pequeñita, esta la puedo llamar elongación, ¿sí? Entonces, la elongación básicamente es la distancia que hay desde el punto de equilibrio, desde la posición de equilibrio, a cualquier punto de estos que me encuentro acá. Pero la amplitud necesariamente es la máxima elongación, o sea, es la máxima distancia que se puede determinar desde la posición de equilibrio. Entonces, sabemos cuál es la similitud, que tanto amplitud como elongación nos determina un espacio teniendo en cuenta el punto de referencia que llamamos posición de equilibrio. Y la diferencia es que la amplitud es la distancia máxima, ¿sí? Pero la elongación puede ser la distancia máxima, puede ser una distancia intermedia. O sea, la elongación tenemos básicamente infinitas opciones. Puede ser muy pequeño, intermedio, grande, etc. En elongación solo tengo una opción. ¿Listo? ¿Eso está claro, ese concepto? Sí, señor. Listo, chicos. Cuando hablo de la velocidad, ahora quiero ir en términos a nivel de la velocidad. Pedro, por favor, cuéntenos, ¿la velocidad de una onda de qué depende? ¿Cuáles son los dos parámetros? Pedro, sí, ¿de qué depende la velocidad de una onda? Cuando hablamos en términos de velocidad. La velocidad. Podría Sí. ser. Yo. Es como la cantidad, el tiempo que se demora en hacer tantas... No, espérenme, me confundo. Podría ser de pronto en la longitud. Profe, yo O sea, y en la altitud. ¿Sí? Les Pues voy a entre dar- menos altitud puede haber más velocidad. Profe, Les voy a dar una clave con un Tiene que ejemplo. ver con el periodo. ¿no será longitud tiempo? Profe, Dígame, yo quiero opinar. Cuéntenos. No, soy Samuel. ¿Cómo? O sea, para mí, pues yo creo que la velocidad de la onda depende de la propagación. La velocidad de la onda depende del tiempo programado. Profe, yo tengo una Aunque opinión. podría. O de pronto Punto de vista. de los... Espérense. De pronto de como la cantidad como de metros que tiene o de cosas que tiene pues, que hacer la onda, por así decirlo, como que tiene que lograr la Profe, onda. yo tengo una definición. Y como la longitud de la onda, ¿no? O la Profe. frecuencia o algo No así. sería como Profe. depende de las características del medio en el que se realiza la propagación. Sí, bueno, acabaron de mencionar una importante, Isabela. Profe. Chicos, escuchen. Las características del medio de propagación. Excelente. ¿Qué más? Esa es una. La frecuencia. Entonces, depende del medio. Gracias, Del Sofía. medio. La frecuencia. ¿Qué más? Longitud, ¿no? Y Y la la longitud de onda. El ejemplo que yo les iba a dar muy bien, Lía González. Entonces, uno de los parámetros que debemos tener en cuenta es la frecuencia. Si ustedes recuerdan, uno de los ejemplos que nosotros colocábamos en clase era la del gimnasio. ¿Sí? Adams. Eso, muy bien, muy recursivos. Muy bien. Gracias, Doris. Entonces, ¿pero si escucha bien? ¿Sí escucha bien, Adams, ahí? Lo descargué por el celular y no me dejaba. En el computador lo estoy reiniciando y nada que me haga tal. Me metí por el online. O sea, pues, un poco me da. Bueno, chicos. Otra vez. Sí, ahora. Entonces, les recuerdo. Ya continuamos. Entonces, les recuerdo. El caso que yo les mencionaba era la de la cuerda. ¿Recuerdan lo del gimnasio? Que entre más rápido hiciéramos este movimiento, pues, primero, más energía se requiere. Y segundo, la frecuencia, ¿qué pasa con la frecuencia? Aumenta. Es más alta. Porque hay mayor cantidad de ondas. Por ende, por eso es que nosotros mencionamos la frecuencia. Porque entre más alta sea la frecuencia, pues más alta va a ser la velocidad. Ahora, entre más favorable sea el medio, pues mejor va a ser la velocidad. Cuando hago referencia a favorable, es en términos de las partículas que hay en el medio. Entre menos partículas existan en el medio, mejor va a ser, por ejemplo, para una onda electromagnética, que era el ejemplo que ya habíamos planteado, la luz. ¿Listo, chicos?
Esto, por así decirlo, es como lo más esencial. Entonces, es importante también, pues, mencionar que cualquier inquietud, pues, ustedes se pueden remitir por Fidias o a través de Zoom, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok?